Hoy vamos a exponer sobre el tema de enzimas que degradan alimentos y en aplicaciones industriales. Las personas que vamos a exponer somos Hernán Quintero, Samuel Ávila y quien les habla. Diapositiva número 3. Historia de las enzimas. La historia de las enzimas se remonta aproximadamente en el año 3000 y 4000 a.C., cuando los hombres empezaron a aprender el arte de la panadería. Un día por descuido dejaron un pan al aire libre con la masa ya preparada, y al cabo de un tiempo, cuando volvieron, vieron que la masa se había hinchado, haciéndose un poco más grande. Esto fue lo que se conoció o lo que conocemos hoy en día como el pan. También se dice que se dejó un pan olvidado en una mesa sin comer, y después de un tiempo este se humedeció y se transformó en una pulpa de la cual se podía sacar un líquido. Este líquido lo que conocemos hoy en día pues como la cerveza. También cuenta la historia que un hombre de campo llevaba consigo una bolsa de leche de oveja, y esa bolsa era hecha de tripa de ternero. Él la dejó bastante tiempo, y cuando quiso tomar de ella, se sorprendió al ver que la leche estaba dividida en dos partes: un líquido acuoso y un cuajo blanco. Este líquido acuoso pues es lo que conocemos como la leche, y el cuajo era la nata. Ellos desconocían estos procesos en estas épocas, y tuvieron que pasar muchos años para que se comprendiera la naturaleza de esto, para saber si las sustancias que lo causaban. Pues ya después fue cuando se vino a descubrir que las enzimas eran una de las responsables de estos fenómenos. Ya fue cuando aproximadamente en el siglo XIX, en 1857, Luis Pasteur comprobó que la fermentación solo ocurría si estaban presentes células vivas, con los experimentos que él hizo del caldo y con la generación espontánea de la vía. Luego ya fue cuando en 1897 el químico alemán Eduard Buchner se dio cuenta que un poco de levadura libre de células podía producir fermentación alcohólica, lo cual era la transformación del azúcar en alcohol y en anhídrido carbónico, lo que se pudo llegar a la conclusión que la levadura producía enzimas, que eran unas sustancias con la capacidad de regular un proceso químico en sí mismo, y que éstas llevan a cabo la fermentación. Adicionalmente, ya vimos cuando en el año 1926 el químico James Sumer pudo aislar y cristalizar la eurasia, y en 1930 John Northrop aisló y cristalizó la pepsina y la tripsina, demostrando a la vez la naturaleza proteica de las enzimas, siendo estas unos catalizadores que ayudaban a las reacciones químicas sin ser destruidas y sin estar presentes en los productos finales de esta. Ya en los últimos años, la investigación sobre la química enzimática ha permitido aclarar algunas de las funciones vitales más básicas. Y ya fue cuando en 1969 René Hulse descubrió la ribonucleasa, y que fue sintetizada por estadounidenses, lo cual permitió e hizo posible crear enzimas especializadas con propiedades de las que carecen las sustancias naturales. Esto se ha visto hoy en día durante las técnicas de ingeniería genética que han hecho posible la producción de algunas enzimas en grandes cantidades. Las enzimas han ido evolucionando para en sí cada día poder dar un mejor trabajo. Una enzima es un biocatalizador natural que tiene la capacidad de acelerar procesos. Se pueden utilizar natural o artificialmente. Las enzimas se clasifican en oxidorreductasa, que es una enzima que cataliza la transferencia de electrones desde una molécula donante a otra aceptora. La molécula donante se denomina el agente reductor y la aceptora el agente oxidante. Otra de las enzimas es la transferasa. Es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo funcional de una molécula donadora a una molécula aceptora. Las hidrolasas son unas enzimas capaces de hidrolizar un enlace químico. La liasa es una enzima que cataliza la ruptura de enlaces químicos en compuestos orgánicos por un mecanismo distinto a la hidrólisis
o a la oxidación, reacciones que son realizadas por enzimas específicas llamadas hidrolasas y deshidrogenasas respectivamente. Las isomerasas son unas enzimas que transforman un isómero de un compuesto químico en otro. Puede, por ejemplo, transformar una molécula de glucosa en una de galactosa. Y una ligasa es... Buenas noches, mi nombre es Hernán Quintero y vengo a explicar el asunto relacionado con las aplicaciones industriales de las enzimas. Algunos de ellos son el procesamiento de alimentos en enzimas como las amilasas, las proteasas, que se utilizan básicamente para el jarabe de maíz o en la cocción en altos hornos, como por ejemplo la fabricación de pan, para que la masa engorde, para que la harina libere el almidón, los azúcares y la levadura, y por medio de la generación de dióxido de carbono, pues la masa tome forma o tome volumen. Se utiliza en la fabricación de alimentos para bebés. La enzima utilizada es la tripsina. Esa tripsina lo que hace es como degradar los alimentos que consumen los bebés, pues para que cuando ellos los consuman sean fácilmente digeribles. Sabemos que los organismos de los bebés son frágiles. También encontramos la elaboración de cerveza, pues proceso que explicaremos más adelante detalladamente. También para la fabricación de zumos de frutas se utilizan enzimas como las celulasas y las pectinasas, y en la industria del papel se utilizan enzimas como las amilasas, las silanasas, las celulasas y las ligninasas, básicamente. Y en la industria láctea, para la fabricación de quesos, entonces ahí encontramos las enzimas, las lapasas, las lactasas y las reninas. Para la fabricación de cervezas encontramos que el primer paso pues es la cosecha como tal del maíz. Una vez la cebada, cuando la cebada es molida, libera unas enzimas que son pues las que están mostrando la gráfica, son molidas como y que lo que hacen esas enzimas es degradar el almidón. Una vez se degrada el almidón, la cebada, el almidón resultante, pasa o se agrega lo que se llama la malta. La malta se utilizan enzimas como la amilasa, la glucanasa y la proteasa. Estas enzimas lo que hacen es digerir polisacáridos y proteínas que van en la malta. Una vez está la malta y está la cebada mezclada, se lleva a un proceso de macerado. Después se convierte, o de ese proceso de macerado se obtiene lo que es el mosto de la cerveza. Ahí se utilizan enzimas como las beta-glucanasas o las arabenosilanasas. Estas enzimas básicamente lo que hacen es filtrar el mosto de la cerveza y la cerveza como tal. Una vez tenemos el mosto, le agregamos el lúpulo, que es el componente que le da como el sabor o el cuerpo a la cerveza. Este lúpulo pues se lleva a un horno, a un proceso pues a unos 100 grados centígrados aproximadamente, para luego ser decantado. Una vez decantado, se enfría a 4 grados y se lleva